Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta sesión semanal de la asignatura Métodos Cuantitativos Avanzados. Bueno, es una sesión importante, ¿de acuerdo? Porque vamos a dedicarla a la actividad, ¿vale? A la actividad 3. Vamos a presentar la actividad y la idea es que también en la medida de lo posible trabajemos en grupos, ¿vale? En la actividad bajo mi supervisión para ir resolviendo las dudas y para que podáis avanzar en la misma, ¿vale? De manera que, bueno, pues sea la realización de la actividad sea lo más fácil, ¿vale? Para vosotros también lo planteamos así desde el punto de vista de que al final ya nos encontramos en la recta final del cuatrimestre y, bueno, pues seguramente también el periodo de estudio, el tiempo que le esté dedicando al estudio de esta y de todas las actividades es más intenso, ¿de acuerdo? Con lo cual, también un poco la idea es esa, ¿no? Es no solamente facilitaros la comprensión de la actividad y la realización, sino también que se pueda hacer de una manera más acelerada, ¿vale? ¿Alguna duda antes de comenzar? ¿Algún comentario que queráis hacer? He visto algunas entradas, creo que tú, Gabriel, comentabas sobre la actividad en el post. Bueno, ¿ahora me escuchas bien, Gabriel? ¿Se me está cortando a mí o es a ti? No sé, Raúl, si tú me escuchas bien. El problema de conexión ha sido mío. Vale. Bueno, no sé de quién habrá sido el problema, pero parece que ha sido una cosa instantánea. No decía que si antes de comenzar con la actividad queréis trasladarme alguna duda, alguna consulta sobre la actividad. Ya he visto que algunos en el foro habéis preguntado, con lo cual habéis empezado a hacer la actividad o al menos habéis ya trabajado con los datos, habéis empezado a conocer el enunciado, etcétera. O si no, sobre algún otro aspecto de la asignatura o sobre alguna duda que os haya planteado en el proceso ya de estudio, de proceso de examen. Vale, yo, Gabriel, os he subido los datos, ¿vale? Podéis hacerlo con los datos de Bloomberg o con los que yo os he subido, ¿vale? Lo he subido para facilitar un poco a todo el mundo, al que no esté familiarizado con la descarga, con el trabajo con motores de precios, pues que lo tuviera también a mano. Venga, ¿alguna duda, algún comentario adicional antes de empezar? ¿No? ¿Todo bien? Venga, pues vamos allá, vamos con la actividad. Bueno, el objetivo de esta actividad es que os familiaricéis con no solamente el cálculo del VAR, ¿vale? Sino también con la interpretación, con las decisiones, las conclusiones, la comparación entre activos, es decir, qué nos aporta el VAR desde la gestión financiera y más en concreto desde la actividad, desde la gestión de riesgos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es inicialmente trabajar con un solo activo, ¿vale? Vamos a trabajar con índices, ¿vale? También es una práctica muchas veces habitual y hemos trabajado normalmente con activos con, bueno, ahora comentaremos ese tema, Gabriel, del Dow Jones que comentas, ¿vale? Hemos trabajado mucho con activos individuales. Bueno, pues esta actividad vamos a trabajar con índices que también nos aporta, desde el punto de vista de riesgos, facilidad para un concepto que es el tema de la diversificación, ¿vale? Ahora veremos, Gabriel, ese tema del Dow Jones, qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Primero nos piden trabajar con el VAR, ¿vale? Del IBEX por simulación histórica. Nos piden 3 horizontes temporales, un día, 10 días, un año. Recordar siempre que lo tenemos ya en base diaria o en cualquier otra base, podemos crecer o decrecer el horizonte temporal multiplicando o dividiendo, según lo que estemos haciendo, por la raíz del tiempo. Y que un año vamos a tomar la incumbencia de los 250
días de cotización, ¿vale? Una vez que tengamos eso, nos piden calcularlo por forma paramétrica, ¿vale? Vemos los resultados que obtengamos y, bueno, pues nos piden comparar los resultados obtenidos, ¿vale? Hay una primera pregunta, ¿vale? Que pide que uséis un sistema de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Para comprobar los resultados. Es decir, que le pidáis que os dé en ese horizonte temporal el bar del IBEX 35 y podáis ver las diferencias que tenéis, ¿de acuerdo? Con vuestro cálculo. Si existen realmente diferencias, si no, interpretar un poco. Porque, como siempre os digo, este conjunto, estas preguntas van enfocadas a que os familiaricéis con el uso de los sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Eso, casi todos en el uso, pues en todas las personas hoy en día lo utilizamos en nuestros quehaceres académicos, profesionales, ¿vale? El objetivo de esos puntos es ver que tengáis capacidad de enjuiciar, de encontrar o de analizar el por qué el resultado puede ser el mismo, puede ser diferente, si puede ser un tema de entrenamiento, si realmente nos pide algún dato adicional el sistema, ¿vale? Bueno, poco más allá de decir da lo mismo, da diferente y he usado ChatGPT o he usado Grok, ¿vale? Más allá de eso, que le deis una vuelta de tuerca, una reflexión al resultado que obtiene y al que vosotros habéis obtenido antes de manera comparativa, ¿vale? Y luego pasamos a tener tres activos, añadimos el Dow Jones de industriales, el índice de la bolsa de Nueva York y el Nikkei, que es el de la bolsa de Tokio, y nos pide calcular, en este caso, en vez del 90 al 95% de confianza, el umbral, el bar, ¿vale? Para los tres horizontes temporales, ¿vale? En primer lugar, suponemos que un tercio de la cartera está formada por Dow Jones, un tercio por IBEX y un tercio por Nikkei, ¿vale? Lo mismo lo vamos a hacer por paramétrica y en la pregunta 7 nos dicen, oye, si ponemos un 50% de la cartera en Dow Jones y un cuarto en IBEX y en Nikkei, ¿qué ocurre? ¿Vale? Y el último es calcular el expected shortfall, ¿vale? El expected shortfall es un tema que vamos a ver ahora, ¿vale? En unas calculadoras que os he dejado también a modo de apoyo. Ya, el expected shortfall es una métrica complementaria al VAR. En clase, cuando explicábamos el VAR, comentábamos que el VAR tiene un pequeño o gran problema, según como lo queramos ver, ¿vale? El VAR es una métrica estática, es decir, el VAR te dice con qué nivel de probabilidad vas a poder soportar unas pérdidas, ¿vale? Pero no te dice qué ocurre por encima del VAR y eso es problemático, ¿vale? Eso es problemático porque imaginar que nosotros cogemos un percentil muy alto, el 99, ¿vale? E imaginar que nosotros tenemos 100 elementos muestrales. Con lo cual el percentil 99 es el peor, el que tiene por debajo del 98 revalorizaciones mejores. Pero no te dice cómo de alejada está esa que queda fuera del percentil. ¿Estaríamos seguros sabiendo que en algún momento la pérdida real fue 5 veces, 6 veces, 10 veces, por ejemplo, el VAR que nosotros tenemos como referencia de riesgos? ¿Vosotros estaréis seguros si pasara eso? ¿Vosotros os quedaríais seguros si tenéis un VAR y por tanto capital para aguantar unas pérdidas de 10 millones, pero sabéis que en la historia temporal de ese activo habéis perdido 100 millones? Dice Raúl que tranquilo, no, yo no estaría nada tranquilo, ¿no? A ver, tampoco se puede gestionar riesgos con el worst case escenario, siempre pensando en que te vas a ir al peor escenario. Desde el expected shortfall es un camino intermedio, es una métrica que los reguladores, sobre todo aquí en Europa, el Single Supervisory Mechanism del Banco Central Europeo, está utilizando, ¿vale? Y lo que se trata es de aproximar qué ocurre cuando el VAR se sobrepasa, tratando una métrica que se calcula como la media
de las pérdidas superiores al VAR. Eso es el expected shortfall. El expected shortfall, evidentemente, tiene sentido en la metodología histórica. En la metodología paramétrica, el expected shortfall no tiene ningún sentido, porque realmente ya estamos parametrizando la curva, ya sabemos qué valores puede haber por encima de ese percentil. ¿Vale? Pero en la metodología histórica es una buena métrica complementaria. ¿Vale? Me lanzaba Gabriel un par de preguntas, me decía el tema del Dow Jones. Ahora vamos a ver, el tema del Dow Jones es que hay una pequeña trampita en los datos que os he dado yo para forzar un objetivo académico. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si vosotros bajáis descargados de Bloomberg, pues no os va a salir eso. ¿Vale? Y luego me dice, ¿cómo calculamos las correlaciones? No todas las bolsas abren los mismos días. Vamos a ver. Esto es un problema habitual. Por eso también yo os daba los datos, porque ya arreglaba yo en la base eso. ¿Qué ocurre con los festivos? Mirad, cuando un mercado tiene un festivo, el valor de los activos es siempre el último valor registrado en el mercado. Por tanto, cuando un día no se cotiza, lo que hay que hacer es en ese día efectos de correlación y de trazabilidad de los mercados, ¿vale, Gabriel? Es poner el mismo valor que el día anterior, que el último día que abrió. ¿De acuerdo? Es como si tú hicieras la media con los sábados y los domingos. La acción que cerró el viernes a 5 unidades, ¿vale? El sábado vale 5 unidades, el domingo vale unidades. Y es a partir del lunes en la apertura en la que valdrá 5 y algo o 5 menos algo. El problema de ese enfoque, Gabriel, es que estás despreciando información. ¿Vale? Y normalmente, o sea, no te va a salir una cosa muy distinta, ¿vale? Porque son muy poquitos días, ¿vale? Es decir, estamos hablando de unos, entre estos mercados creo que serán como unos 8 o 10 días al año, en el cual uno de los mercados cerraba y los dos abrían, ¿vale? Entonces estás perdiendo esos datos. Yo, normalmente, lo que se suele hacer es lo que os comento yo. Bueno, si lo has hecho de esa manera y lo explicas a efectos didácticos, que es lo que estamos viendo aquí, Gabriel, no tiene ninguna penalización, ¿vale? Y bueno, pues si queréis hacerlo con la mejor práctica desde el punto de vista de gestión de datos, pues hacerlo, repetirlo como he hecho yo o coger los datos que os paso yo, ¿vale? No me parece mala solución, Gabriel. Además, hay que valorar que habéis decidido hacer eso, ¿vale? Ya os digo que no tiene un gran impacto y, bueno, pues es un criterio como otro respetable. Quizá la best practice, como te digo, en términos profesionales es la que yo estoy comentando, ¿vale? Pero eso no, tampoco tienes por qué. A ver, tampoco tenéis por qué saberlo, como creáis, Gabriel? Tampoco es necesario un retrabajo, un reworking excesivo para ello. Venga, más dudas, más preguntas a priori, cosas que no se entiendan de la actividad. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, la rúbrica pues nos da para la pregunta 1 y 2 3 puntos a 1,5 puntos cada una, ¿vale? La interpretación de por qué salen resultados distintos, 1 punto. El tema del uso crítico de la inteligencia artificial, 2 puntos. Y luego el VAR para las carteras, ¿vale? 3 puntos. El impacto del cambio de peso y explicado, 1 punto. Y 2 puntos para el cálculo del expected shortfall hasta totalizar 10 puntos, ¿vale? Mirar. Os he subido un fichero que se llama DatosBar, ¿vale? Y que os puede servir como dataset para empezar a trabajar, ¿vale?
tiene este formato, ¿vale? Tenéis las fechas y aquí veis siempre tenemos cotización para los 3 activos, ¿vale? El tema del Dow Jones, ¿vale? Tema del Dow Jones que comentas, Gabriel, es porque con los datos que está hecho hay este punto aquí, ¿vale? Yo no es un typo, le he quitado un 10, ¿vale? Un número a la serie a partir de ahí. Lo he hecho con fines académicos primero, para ver si hay gente con curiosidad como tú, Gabriel, ¿vale? Normalmente nadie me suele reventar antes de comenzar la actividad porque se lo mira con tanto detalle como tú, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Podéis usar un dato u otro, por eso te sale eso. Lo que busco con eso es luego poder ilustrar la diferencia en el caso del Dow Jones de por qué por paramétrico y por qué por histórico sale un número muy distinto, ¿vale? Con un solo outlier te sale eso, ¿vale? Porque te sale una rentabilidad enormemente alta. Entonces, para que veáis el peso que tiene un único outlier y la importancia, ¿vale? Cuando estas cosas ocurren, no forzadas como esta, sino con datos más modestos, de complementar las métricas históricas con, con las métricas de expected short. ¿Vale? Como digo, podéis trabajar con estos datos, podéis trabajar, si os bajáis vosotros los datos, vais a tener datos idénticos o muy similares. Es importante, si os lo bajéis, ¿vale? En los motores de precios suele haber el close, que es la puntuación con la que cerró el índice o el precio histórico, y luego el ajustado, ¿vale? Que se ajusta por splits, conversiones de capital, dividendos, etcétera, ¿vale? Bueno, siempre en términos financieros lo que hay que coger es ese adjusted close o el ajustado, ¿vale? Claro, o sea, hay determinados conceptos didácticos que la manera de forzarlos para que lo podáis entender es esto, ¿vale? Entonces, normalmente, eh, pues si no se trabaja, no se sacan los datos, la mayor parte de la gente, hay muchas personas que me lo preguntan antes porque se hace una revisión de los datos y ven que hay ese punto, entonces se dan cuenta de eso. Si no, bueno, pues lo explicamos siempre en la sesión de corrección, ¿vale? Pero no, el objetivo no es tanto el pillar o no pillar, ¿vale? Sino el trabajar la actividad, el trabajar los datos, fruto de eso te acabas dando cuenta y sobre todo que luego nos sirva para ver los impactos que puede haber en la realidad, ¿vale? Aquí impactos que están más forzados, ¿vale? Gabriel, para que didácticamente nos hagan números más grandes y podamos entender o visualizar de una manera más rápida ese impacto. En la vida real los impactos no son tan abruptos, ¿vale? Pero no hay ningún problema, ¿vale? Si queréis hacerlo con vuestros datos, ningún problema, ¿vale? De hecho, es valorable, sobre todo, pues oye, que ya habíais trabajado previamente los datos de esta manera, ¿vale? Y que os hayáis dado cuenta de determinadas cosas que son objetivo de la actividad, ¿vale? Sí que hay dos cosas que quiero recordar antes de que nos pongamos a trabajar, ¿vale? A ver, en primer lugar, nosotros la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, que fue cuando tuvimos la sesión del bar, vimos eh, vimos cómo se calculaba el bar para un activo individual y para dos activos, ¿vale? Vamos a recordarlo, ¿vale? Vamos a ver. Nosotros tenemos precios de cotización. Aquí no he puesto fechas. No he puesto fechas ni nada. Pero quiero que veáis, ¿vale? Que tenemos, pues, oye, estos son los precios, siempre pasamos a rentabilidades, ¿vale? Esto es muy importante. Es muy importante. A ver, se me ha ido la pantalla, vosotros me estáis viendo, es que se me iba la pantalla. Que veáis que tenemos esta rentabilidad,
¿vale? Nunca trabajamos con los precios, siempre con las rentabilidades, ¿de acuerdo? Y importante, ¿vale? Nosotros pasamos a calcular el VAR como un percentil, tanto por metodología histórica, ¿vale? Por metodología histórica cogemos el percentil 1 de esa distribución, por metodología paramétrica cogemos el percentil 1 o percentil 99, porque es simétrico, solo nos cambiará el signo de la distribución que tiene media cero, desviación típica, esa desviación típica. O multiplicar la desviación típica por el percentil, que es lo mismo. ¿Vale? Le damos un peso, calculamos un coeficiente de correlación, ¿vale? Y podemos aplicar esta fórmula. ¿Vale? Este es el punto clave. ¿Podemos aplicar esta fórmula? Sí, la podemos aplicar, ¿vale? Pero, muy importante, esta fórmula es el resultado, ¿vale? Solamente la podemos hacer para dos activos. ¿Por qué? Porque es el resultado de un cálculo algo más complejo, ¿vale? Que es un cálculo matricial, ¿vale? Mirad, darme un segundo. Si nosotros ponemos tres activos y hacemos lo mismo, ¿vale? Mirad lo que ocurre. Nosotros tenemos las rentabilidades y volvemos a calcular individualmente el activo, ¿vale? Percentil 1, percentil 1, percentil 1, ¿vale? Y peso, 50 al 1, 25, 25. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, calculo un bar por peso, ¿vale? Calculo una matriz de correlaciones, porque el problema es que yo aquí solo tengo una correlación, ¿vale? Pero aquí ahora tengo tres correlaciones, la de el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3. Entonces calculo una matriz de correlaciones que tiene unos en la diagonal principal, ¿vale? Y la matriz de correlación del 1 con el 2, del 1 con el 3, del 2 con el 3. La matriz es simétrica, es decir, este elemento es igual a esta, este es igual a este y este es igual a este. ¿Vale? Entonces, multiplicamos el vector de bar por peso por la matriz de correlaciones. ¿Cómo se multiplican matrices aquí en el Excel? Para el que no lo sepa. ¿Vale? Tienes que saber el resultado, la dimensión de la matriz. ¿Vale? Las matrices se multiplican cuando tienen el mismo número de columnas. Esta tiene 3 columnas y esta tiene 3. Perdón, número de columnas de la primera, 3 por número de filas de la segunda. Y solo se pueden multiplicar en ese orden. ¿Cuál es el resultado? Número de filas de la primera, una fila, número de columnas, 3. ¿Vale? Entonces, eso es esta matriz. Y la función es mmult y se lo tenemos que dar en su orden. El producto matricial no es conmutativo. ¿Vale? Y luego, pues se multiplica este vector por este mismo traspuesto. De ahí recordar que son varianzas, son bars al cuadrado, ¿vale? Porque estamos multiplicando dos veces el bar y los pesos al cuadrado. Bueno, pues este es el resultado nos da la varianza, le hacemos raíz cuadrada y tenemos el bar, ¿vale? ¿Visto? Esto no sé si alguien lo había visto alguna vez, ¿vale? Lo repetimos y... ¿Alguien lo había hecho alguna vez este cálculo?
mmult para multiplicar matrices y transponer, que transponer es convertir las filas en columnas, ¿vale? Puedes usar la fórmula transponer. Yo ahí la verdad es que como es un 3 por 1, lo he transpuesto a mano, ¿vale? La verdad es que muchas veces te sale... Sí, pero no me refiero, Gabriel, al uso de Excel para las matrices, sino me refiero al calcular el VAR mediante cálculo matricial, o necesitando cálculo matricial. Más allá de que la hayáis usado alguna vez. ¿Entendido? Vale, ¿está entendido? Lo vamos a tener que hacer, ¿vale? Para la segunda mitad, como metemos los 3 activos. Por eso digo, os dejo la calculadora para que lo podáis revisar, para que podáis pegar ahí incluso los datos, ¿vale? Os lo calculo automáticamente, pero también me interesaría que más allá de replicarlo, ¿vale? Lo, Nosotros, Raúl, calculamos, igual que hemos calculado siempre, el VAR individual de cada activo, ¿vale? Cogemos precios, hacemos rentabilidades y le calculamos el percentil, ya sea metodología histórica o paramétrica, ¿vale, Raúl? ¿Hasta ahí bien? Le asignamos el peso que tiene en la cartera cada activo, ¿vale? Bien, hasta ahí. Eso lo puedes calcular. Aquí es un dato, ¿vale, Raúl? Si no, pues lo pues coges la exposición, la valoración de cada activo sobre la exposición total de la cartera y ya está, ¿vale? Paso siguiente. Si yo solo tengo 2 activos, puedo venirme a aplicar esta fórmula, ¿vale? Que es lo que hicimos el otro día. Esta fórmula no es que salga del cielo, es que es el resultado de multiplicar matrices con 2 activos. Pero si tienes más de 3 activos, eso ya, más de 2 activos, perdón, 3, 4, 5, eso ya se convierte en muy difícil de gestionar. ¿Por qué? Pues porque, claro, empieza a ser un chorizo muy grande, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que tenemos que hacer cálculo matricial, ¿vale? O sea, eso viene de multiplicar matrices. Entonces vamos a la matriz y nosotros, ¿qué primero ponemos? Un vector en fila, ¿vale? En el cual tenemos primer activo por su peso, el bar del primer activo por su peso, el bar del segundo activo por su peso y el bar del tercer activo por su peso. ¿Y por qué lo multiplicamos? Por la matriz de correlaciones, que tiene unos en la diagonal principal y luego los coeficientes de correlación del activo 1 con el 2, del 1 con el 3 y del 2 con el 3. Como es simétrica,
el elemento 1, 2 es el 2, 1, el 1, 3 es el 3, 1 y el 2, 3 es el 3, 2. ¿Vale, Raúl? ¿Bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo se multiplican esas matrices? No, tranquilo, lo que necesitemos, ¿vale? Con la función mmult, ¿vale? Le damos mmult, señalamos que tiene 3 elementos, ese es el resultado, y las multiplicamos en el orden correcto, ¿vale? Ese primer vector por esta matriz. Y luego el resultado de multiplicar esas dos matrices lo ponemos por la traspuesta de la primera. Y eso nos da la varianza. Eso nos da este dato que nos daba antes, la varianza. Le hacemos raíz cuadrada y tenemos el var. Es importante una cosa, para que esto salga bien, hay que calcular los bares individuales, todos con el mismo horizonte temporal y con el mismo nivel de confianza. ¿Ahora más claro, Raúl? Sí, bueno, lo vamos a hacer en la actividad, ¿vale? Pero quiero que entendáis al menos el tema de la hoja, ¿vale? Y luego, ¿cómo calculamos el expected shortfall? ¿Vale? Bueno, pues el expected shortfall, al final, si vamos, tenemos el var histórico, ¿vale? ¿Qué es el expected shortfall? La media de las rentabilidades mayores del var, mayores de 4,09. Mirad, si lo vemos visualmente, ahí está parametrizado, pero mirad, si nos traemos esto, lo vamos a pegar aquí, ¿vale? Estas son las rentabilidades de los activos. Y voy a hacer una cosa, para que veamos gráficamente qué es. Vamos a ordenar, eso es lo que hace la metodología paramétrica, vamos a ordenar de menor a mayor. Y vamos a hacer lo mismo con esta. Y lo mismo con esta. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos estos tres bar. 4,09, 4,76, 4,98. Si nos venimos para acá, esos son estos valores. ¿Lo veis? Esa línea es la que nos está marcando el bar del 99%. ¿Vale? Tenemos por detrás estos 6 activos, estos 6 observaciones. Esto es porque si vemos todo lo que tenemos, tenemos que tener aproximadamente 600, ¿vale? 597, aproximadamente 600 para que el 1% sean las 6 peores. Entonces, si yo me cojo y digo, oye, ¿cuál es la media de lo que hay por encima del bar en el activo 1? 6,96, que ese es el expected shortfall. ¿Cuál es la media para el activo 2? 5,66. ¿Y cuál es la media para el activo 3? Pues tiene que ser ese 6,28. ¿Vale? Eso es lo que hace el expected shortfall. Les dice, oye, si te pasas del 4, bueno, en media te vas a ir a un 7. Oye, mucho cuidado, se suele poner en relativo. Es un 70% más. O sea que el VAR ha sido sobrepasado en los últimos 3 años, que son 600 datos, un poco menos, 2 años y medio, en 6 veces, pero es que en media un 70% más. Hay que tener cuidado. En el resto de activos, pues no tanto, un 19, un 26 son reseñables, ¿vale? Pero no ha habido elementos tan outliers. Oye, es que aquí hemos tenido dos observaciones muy, en los últimos años y medio, de mucho riesgo, ese 13,24 y ese 8,82, ¿vale? Bueno, pues requiere, se hace esta métrica porque eso requiere un recargo adicional en el capital que estamos reservando, ¿vale? ¿Entendido?
Es que no es que si sería eso, Raúl, es que es exactamente eso. Es la pérdida media cuando se supera el VAR. A nivel histórico. ¿De acuerdo? Venga, dudas sobre estos dos conceptos son importantes para hacer la actividad. ¿Vale? Y son conceptos que solo los hemos visto desde un punto de vista teórico, pero no los hemos visto en la práctica, ¿vale? En clase. Por eso estamos dedicando a estos dos conceptos estos minutos antes de la práctica, ¿vale? Sí, bueno, esa es la fórmula en Excel. Promedio sí, ¿vale? Sí, sí, eso es así, ¿vale? Lo podéis hacer con una fórmula de Excel y el que no se maneje tanto lo puede hacer sabiendo el concepto como lo he hecho yo aquí, ¿vale? Para mí es indiferente, esta no es una asignatura, ya os he dicho muchas veces, ni de hacer muchos cálculos y mucho menos de manejar este. Entiendo que es uno de los softwares pues, que más se manejan habitualmente y por eso lo usamos, pero podemos usar, sobre todo lo más importante es que usemos el raciocinio, los conceptos que hemos estudiado, ¿vale? A partir de ahí, como queráis. Venga, ¿más dudas antes de pasar a la segunda fase de la sesión de hoy? Vale, pues vamos a hacer una cosa, ¿vale? Para trabajar de una manera más calmada, en primer lugar, vamos a pausar aquí la actividad o sea, la grabación en la actividad del aula principal, que es en el que estamos, ¿vale? Y vamos a ir por grupos a trabajar al aula, a los aulas individuales, ¿vale? Entonces, para los que no estén siguiendo la clase directa, ahora la voy a pausar, luego la reanudaré al final para la despedida y si hay algún tipo de conclusión final, ¿vale? Venga, vamos a pausar.